los gobiernos neoliberales empiezan a generar políticas públicas que empezaban a dañar cada vez más a la sociedad. Digo, algo que motivó a Moreno, que siempre ha sido uno de los objetivos, es abatir la brecha de desigualdad, ¿no? Fueron diferentes momentos de los gobiernos neoliberales, un momento en donde las políticas públicas hablaban del desarrollo en el país, que es el momento del desarrollo compartido, ¿no? Que le comentaban, bueno, esto en resumidas cuentas es la participación de capitales privados en convenios, ¿sí? En concesiones, en acuerdos, en contratos con los gobiernos del país, con los gobiernos del estado, ¿sí? Que esta apertura pues empezó a generar una brecha de desigualdad, ¿sí? Y en torno a esto, pues en cascada también se empezaron a diseñar leyes que le daban trato a los trabajadores injustos, ¿no? Se empezaron a privilegiar beneficios hacia los patrones, ¿sí? Y esto, bueno, pues nos llevó 30 años, 35 años después a que tuviéramos al hombre más rico del mundo en nuestro país, y que tuviéramos una fábrica de pobres con 40 millones de ciudadanos, de mexicanos viviendo en pobreza extrema, ¿sí? No se podía vivir ya con esta desigualdad, no se podía vivir ya en este país con el saqueo a la nación que se estaba viviendo, no se podía vivir con una mafia de 32 familias, como siempre lo mencionó el licenciado Andrés Manuel, que eran las que gobernaban nuestro país y que cada vez agudizaban más esta desigualdad. Llegó un momento, como tú lo recordarás, donde se pretendía privatizar el patrimonio de todas las mexicanas y mexicanos, que era el petróleo, ¿no? Era lo último que disponíamos ya como empresas productoras de este país, porque recordarás que el gobierno pues tenía cerca de 300 empresas productoras, y que después se privatizaron en la época del salinato, y que precisamente, bueno, pues esta privatización de origen a que tuviéramos al hombre más rico del mundo. Entonces, este patrimonio que era de todos y que además sostiene la economía de nuestro país, pues estaba a punto de llegar a parte de los capitales privados. Al último, la reforma energética sí, se aprobó, sí, a 10 años de que eso sucediera. Bueno, pues ahora podemos sostener que el tiempo nos iba a dar la razón, ¿sí? Y que de entrada, pues Pemex no era una empresa que estuviera quebrada, y en segunda, pues estos capitales privados no iban a venir a solucionar la economía del país como se dijo, ¿no? Ahora esas empresas que iban a explorar y a detonar y todo, bueno, pues se han detenido, ¿no? Están ahí los contratos de alguna manera, pero no vemos este gran desarrollo, y por lo contrario, ¿no? Todo lo que se pudo todavía sostener como empresa pública, pues ahora Pemex tiene otra cara como una de las mejores empresas a nivel Latinoamérica, y seguros que vamos a concluir ese sexenio del licenciado Andrés Manuel con lo que él siempre ha sostenido, ¿no? La estabilización en el precio de la gasolina. Sí, entonces, estas fueron de las principales razones, era lo que sucedía en esos momentos en nuestro país, y esto fue un detonante, fue un combustible para el movimiento. Sí, pues de hecho, tiende a ser lógico. Luego, cuando analizas los procesos históricos, de una sociedad, te vas dando cuenta que todos son consecuencias de o por algo. No sucede nada por casualidad. Yo ahí, de hecho, hoy en la escuela, con mis alumnos, estamos viendo, ya ves que en el nuevo planteamiento de la nueva escuela mexicana, ya te vas manejando por proyectos, no tanto como temas en específico. Por decir, desaparece, por decir, la materia de geografía, que es la que yo imparto, y se implementa lo que es sociedad.
Y sociedad es una mezcla entre geografía e historia. Entonces ves desde cómo surge un volcán hasta los movimientos sociales en nuestro país, ¿no? O sea, es una variedad en ese nuevo sistema educativo que, por cierto, está basado en lo que era el PDCEM, la propuesta de educación alternativa de pedagogía crítica que manejaba la CENTE, o sea, la Coordinación Nacional de Educación que era el plan alternativo, ¿no?, de educación que manejaba la CENTE. Entonces, dentro de esto, nosotros estábamos viendo precisamente lo de los temas de movimientos sociales, ¿no?, que han surgido en nuestro país, güey. Bueno, en esto yo les puse un documental, el de Molotov, que se llama Jimmy the Power. Para que ellos comprendieran desde la óptica de un movimiento que fue el rock, que durante muchos años fue como el escaparate de un movimiento pues musical que le daba un sentido lógico a la juventud y que arropaba gran parte de las inquietudes, donde muchos empezaron a definir su identidad como parte de su percepción humana, ¿no? O sea, como cualquier otro joven que va buscando esta percepción social, de dónde caber, qué forma de vestir utilizo, cómo hablo, cómo pienso. Y entonces el rock fue un escaparate. Entonces quería inducirles por medio de este documental para que fueran comprendiendo este concepto de lo que es lo que es nuestra realidad en nuestro país, ¿no? Porque yo les decía, a ver, ustedes, pues todos andan oscilando alrededor de 14 años, güey. Todos. Yo les decía, ustedes más o menos en unos 6 años van a ser ya los votantes. O sea, en 6 años van a ser los votantes, en 10 años van a ser la clase productiva de nuestro país, van a ser la sociedad que va a sostener la economía de nuestro país, y que si los ves en términos humanos, pues realmente ya están a la vuelta de la esquina para ser personas productivas socialmente, güey. Entonces yo les decía, por eso es que ustedes deben de comprender de la realidad de cómo fueron sucediendo ciertos acontecimientos para que ustedes estén informados y de otra forma puedan tomar una valoración. ¿Por qué no regresar a ciertos sistemas que nos dañaron durante muchos años? Les dije, ustedes, pues realmente, pues ustedes cuando nacieron, pues muchas de estas cosas no los vieron, no la vivieron. Pero uno que ya pasó que pasaste por ciertos acontecimientos, aunque no tuvieras la facultad de votar o de decidir, pero pues vas viendo las consecuencias sociales que esto te iba trayendo, güey. Por decir, güey, yo les enfocaba mucho porque ya ves que en este documental pues narra desde la época prehispánica de cómo fue la conquista, cómo se fueron dando los dogmas religiosos y cómo se fue dando la educación en nuestro país. Y entonces llegamos a la etapa que creo que es fundamental para entender la realidad del México actual,